Yo quisiera hacer como dar unas palabras introductorias. Este texto que titulo Justicia, Conflicto y Comprensión es el título de la tesis de maestría que ya entregué. Entonces, para mí esto es muy valioso porque cada uno de los comentarios que vayan a surgir de aquí, pues seguro van a enriquecer ese proyecto de investigación. Ya estamos pues a puertas de la sustentación, pero creo que esta es como una antesala para ese ejercicio. De modo que, como se trata de la presentación de mi tesis de maestría, no voy a leer un texto, voy a hacer una exposición, digamos, general y cuidadosa en algunos puntos de ese camino investigativo. También van a darse cuenta que hay unos pasajes de la exposición que están en inglés para que la profesora pues, pueda comprender también el alcance de lo que voy a exponer. Y hay algunas anotaciones, creo que solamente una y un par de expresiones que estarán en alemán, porque mi interés también es contrastar el sentido de unos pasajes con la traducción, digamos, que uno encuentra en español de la edición Sígueme, en donde creo que la traducción de pronto puede reajustarse para poder vislumbrar lo que quiero presentarles. Entonces, ahora sí creo que hay que esperar un momento. La profe, ¿tú me entiendes a mí? De pronto sí hablo un poquito. Ok, bien, entonces gracias. Nuevamente, como les decía, un poco mi intención con la exposición es ver cuáles son las honduras filosóficas que puede haber sobre un fenómeno muy complejo como es el de dar justicia sobre algún elemento del mundo, y lo voy a hacer de la mano de la hermenéutica filosófica, que es lo que yo he investigado en estos años. Entonces, algunas consideraciones, digamos, iniciales que motivaron esta investigación y son las siguientes. Digamos que ya lo decía ahorita la profesora Simón, que, digamos, Verdad y Método tiene un capítulo muy particular en torno a cómo se puede leer, el tratado filosófico de Verdad y Método, y más concretamente las honduras de la hermenéutica filosófica dentro de una experiencia muy concreta que es la hermenéutica jurídica, ¿cierto? Pero digamos que en ese primer momento lo que yo encuentro, como ya lo planteaban ahorita algunas de las preguntas, es que lo justo no puede simplemente ser reducido a un asunto de discusión, de interpretación de leyes, digamos, vigentes en un estado cualquiera. Lo justo, como ya lo ven ahí, es un asunto que puede ser vivido incluso entre los mismos infantes, quienes son sujetos que también tienen la posibilidad de interpretar y de reprochar el mundo cuando de pronto se muestra como en tensión con lo que debe ser, ¿cierto? Y por eso uno puede verlo como un asunto que puede ser tan humano como el juego de unos niños en relación con la aplicación de esas reglas, o también un asunto propio, sin duda alguna, de los jueces, de los magistrados y de las autoridades que toman decisiones en el marco de la interpretación de leyes vigentes, pero también uno puede ver la expresión de lo justo en las movilizaciones populares, en las movilizaciones sociales, que ya reflejan justamente una tensión en torno a lo que, digamos, lo que yo más tarde voy a precisar, y es ese proceso de tensión en relación con el presente y, digamos, las tradiciones que cada uno, tiene, digamos, por las cuales uno interpreta el mundo concreto. Entonces, en ese sentido, en vista de que no quiero quedarme simplemente en una evaluación de la hermenéutica a la luz de la hermenéutica jurídica,
pues mi pregunta es la siguiente, y es, ¿cuáles son las condiciones ontológicas que hacen posible comprender la justicia como experiencia hermenéutica y qué papel cumple el conflicto en dicha comprensión? Para ello, digamos que la hipótesis que quiero tratar de mostrar en esta investigación es que lo que se oculta el fenómeno de lo justo o de lo injusto es que más allá de la aplicabilidad del proceso hermenéutico a través de la interpretación jurídica, el concepto de justicia tiene al conflicto como término medio. Por eso el título de la tesis pone al conflicto en la mitad entre justicia y comprensión. Y a la luz de eso, digamos, en ese sentido, aproximarse a una fenomenología hermenéutica de la justicia implica que la investigación se refiere a la manera en que justicia, conflicto y comprensión conjugan en una experiencia hermenéutica. Por ello, el objetivo, ahí lo resalto, es mostrar que tensión y conflicto son, respectivamente, el registro ontológico y fenomenológico en que descansa la experiencia de justicia, y que en la fusión de horizontes, el sentido de lo justo acaece como interrogación, que ajusta la polaridad bajo tensión entre familiaridad y extrañeza, sin agotarse jamás en una respuesta definitiva. Esa es la hipótesis, digamos, que rodea esta investigación. Y para ello, digamos, el texto tiene como tres momentos, ¿no? El primero es como uno puramente ontológico, que busca escudriñar alrededor de la estructura ontológica para una comprensión hermenéutica de la justicia. Ya eso lo vamos a detallar. Un segundo punto, digamos, luego de que yo pase por ese rastreo de la estructura ontológica, encontraré al final que el conflicto aparece como lugar hermenéutico de la justicia, y este capítulo es como uno ontológico y fenomenológico. Por eso llamo como una especie de puente para llegar a mi resultado. Y al final, digamos, lo que quiero mostrar es cómo esta discusión ontológica, si uno la lleva a un extremo, tiene también una cabida. Y por eso la pregunta o el horizonte de la pregunta que me va a poder, o espero poder, digamos, orientar en torno a ese resultado, tiene que ver con qué sentido tiene hablar de una justicia para la guerra como experiencia hermenéutica. Las flechas, ahí digamos que uno puede leer el documento de forma lineal, como es, digamos, normal, pero en principio uno también podría hacer como el salto de la explicación ontológica y de una meterse a lo fenomenológico. Sin embargo, creo que uno podría perderse de los detalles que, digamos, quiero resaltar y que creo, digamos, van a mostrar como otros puntos de vista en relación con los alcances que tiene la hermenéutica, digamos, la experiencia de justicia dentro de una hermenéutica filosófica. Entonces, digamos, el primer capítulo, como nuevamente, aborda un poco esta orientación, y allí simplemente busco hacer como las siguientes caracterizaciones. Recordemos que en el capítulo 9, en la edición en español, uno encuentra, digamos, que la existencia, o digamos, la forma en cómo la humanidad sea un mundo está alrededor de una serie de estructuras interpretativas, como ya se habían dicho, alrededor de un carácter prejuicioso, que es el que denota, digamos, un poco toda nuestra capacidad interpretativa. Esos prejuicios son precisamente ese elemento sine qua non. Nosotros nos podemos abrir al mundo y tener una capacidad de interpretación, y ya lo decía la profe ahorita, de aplicación o acción, llamémosla, en relación con el mundo que allí nos estamos tejiendo. Y por eso, digamos, entre prejuicio y digamos, si los prejuicios son todos esos elementos por los cuales nosotros podemos partir para hacer una interpretación, todos estos prejuicios van haciendo, si se quiere, como un cimiento en relación con tradiciones en donde ellos se van circunscribiendo, ¿cierto? Y ya lo decía por ahí Gadamer, en algún punto de verdad y método,
Lo interesante de la tradición es que muestra lo ejemplar, lo aborrecible, etcétera, en relación con el mundo que nosotros estamos interpretando. Luego, entre tradición y prejuicios, ahí hay como una pequeña ligazón que nos va abriendo la posibilidad de tener experiencias morales como la experiencia propia de lo justo. Y simplemente para recordar, no quiero ser aquí muy exhaustivo, digamos, ese dinamismo en donde los prejuicios y la tradición se van poniendo, digamos, en acción en relación con ese mundo que se va interpretando, pues tienen para Gadamer, ganan su dinamismo en la fusión de horizontes, que, digamos, para, digamos, efectos de esta discusión, simplemente ahora quiero decir que recordar que la fusión de horizontes es ese proceso en donde uno se enfrenta ante el otro, en donde uno es proyectado a ese lugar que el otro le pone, y en ese proceso de direccionamiento hacia el lugar del otro, lo que resulta de ese proceso de interpretación es la ganancia de una instancia superior del sentido. Una ganancia que no da cuenta de mejores o peores interpretaciones, sino simplemente interpretaciones diferentes que van, si se quiere, desocultando formas interpretativas insospechadas en relación con ese mundo que se va tejiendo. Y por eso es tan importante, de pronto, una imagen que todas las imágenes pueden ser buenas didácticamente, pero también muy limitadas, pero en este caso una imagen en donde aquí a la izquierda vemos el círculo hermenéutico en funcionamiento, en donde se parte una precomprensión del mundo, se dirige uno al horizonte del autor, esa fusión de horizontes se da por el oído atento que se presta al sentido de lo que lo otro uno lo interpela, y en ese proceso de fusión, ya lo vamos a denotar de una vez, pero a profundizar más adelante, se genera un proceso de interrogación. Es ese proceso de interrogación el que abre al mundo y que concretamente van a hacer que las interpretaciones sobre lo justo no se cierren en un solo punto determinado. Entonces, esto de una vez nos da una pequeña claridad, y es que, digamos, entre los abogados es muy común tratar de buscar la sentencia, tratar de buscar la ley que se concreta bajo los procedimientos del legislador, etcétera. Pero ese punto en donde de alguna manera se llega a una suerte de justicia con esos instrumentos, no es la justicia la que de pronto, el trasfondo del sentido de lo justo que estoy aquí indicando, porque a pesar de que existan sentencias, leyes o movilizaciones sociales activas, lo cierto es que la apertura es lo que de alguna manera va a transversalizar ese carácter de sentido de lo que es justo. Aquí simplemente para hacer un recorderis rápidamente de la estructura ontológica. Entonces, ese carácter prejuicioso, ese carácter, digamos, abierto, cuando se hace una interpelación con lo otro, sin duda alguna está totalmente atravesada o le acompaña, si se quiere, lo que algunos han traducido como una disposición afectiva, que está también como a la base de una estructura ontológica de la existencia. Ese concepto un poco difícil de traducir de Befindlichkeit, pero que tiene un uso bastante común dentro del habla en alemán, porque, digamos, el sich befinden, sí, como significa, tiene como una doble connotación. Los colegas que saben más alemán seguro me van a complementar allí o a corregir, pero al menos uno podría decir que cuando uno se encuentra, o sea, la forma de encontrarse frente al mundo revela no solamente un lugar, sino sobre todo un acento, una tonalidad, o lo que llama Dreyfus alrededor de ese punto, una como constatación de lo que importa en el mundo, ¿sí? De ese modo, digamos, lo que es muy interesante porque eso cambia, digamos, o le da también como ese carácter de movilidad al sentido
a través de la Befindlichkeit. Entonces, un ejemplo concreto que uno podría situar aquí simplemente es el sentido que puede tener un ente como la Luna, en donde la Luna puede ser para un científico simplemente un satélite que orbita alrededor de la Tierra, pero para un poeta puede ser como el punto originario del cual él encuentra el sentido, pues no sé, para su amor o para su desazón, etcétera. Y así sucede, o incluso puede ser el motivo de encuentro de deidades para algunas culturas. Luego, ese modo en que se va haciendo como transformaciones, incluso llamémoslo plásticas alrededor de ese sentido, está plenamente determinado por ese modo de encontrarse un intérprete frente al mundo en una situación concreta. Y eso hace que, por ejemplo, el árbitro, el juez, la víctima, todas ellas intérpretes en relación con un fenómeno como el de la justicia, van de alguna manera mostrando el poliedro significativo de lo justo en relación con ese modo de encontrarse concretamente frente a ese punto. Y algo que quisiera terminar aquí es que la disposición afectiva, creo que varios lo conocemos, pero es preciso recordarlo, no hace referencia al estado anímico, ¿sí? No es sentirse temeroso, bravo o algo así, digamos concretamente, sino que hace referencia nuevamente como a ese tamiz o a esa atmósfera que va rodeando al prejuicio y que incluso puede volverse un asunto que no sea puramente individual del intérprete, sino que va volviendo como una especie de atmósfera social o cultural que rodea a una sociedad y que va formando, digamos, en relación con esa sociedad, un sentido del mundo, en este caso, un sentido sobre el fenómeno de lo justo. Simplemente recordar algo interesante, y es que Heidegger, cuando introduce la disposición afectiva, nos recuerda que está plenamente relacionado con el concepto de arrojamiento, la Geworfenheit, que implica justamente, digamos, en el modo en que uno está arrojado también se va desplegando esa atmósfera o reconociendo esa atmósfera del mundo sobre la cual se interpreta. Luego, simplemente para terminar ese pedacito, quisiera, digamos, comentar un poco la interpretación que yo hago. Esos son parágrafos 29, 30 más o menos de Ser y Tiempo, en donde, digamos, Heidegger desarrolla con el ejemplo del miedo una especie de estructura de la Befindlichkeit, en donde, digamos, para el caso de lo justo, digamos, lo justo se manifiesta en un frente a lo cual, en donde aquel ente o situación intramundano que al entrar en el conflicto no sale al encuentro con el carácter de lo injusto, y es justamente en ese frente a lo cual de ese conflicto en donde es posible una afección propia que permite la apertura a un horizonte, o más bien el reconocimiento de una apertura a un horizonte previo que a uno, digamos, lo acompaña en su proceso de interpretación, y que en virtud de esa afección y ese frente a lo cual el mundo se va generando con sus tensiones y va abriendo digamos, el sentido de lo justo, digamos, es el intérprete el que tiene que dar de algún modo una respuesta en relación con esa situación que lo afecta. Entonces, eso simplemente para recordarlo. Aparte de eso, nuevamente, esto es un simple recorderis de la estructura ontológica, la justicia yergue, si se quiere, dentro de un proceso de lenguajidad, de modo que la justicia, ya lo decía Gamer, simplemente para recordar, no hace referencia a un proceso metódico o a un proceso técnico o a un proceso teórico en donde se antecede, digamos, el sentido de lo justo y luego se aplica, sino que por el contrario, ese sentido que se va deformando en la experiencia concreta se va haciendo, digamos, va ganando su situación y su permanencia conforme su carácter lenguágico, es decir, su incorporación dentro de un todo que digamos, que lo va conteniendo, que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí simplemente indicaría que eso explica por qué, a pesar de que pueda existir una norma incluso permanente, como las que se pretende
con el derecho natural, o las normas de jus cogens para los abogados y abogadas que están acá, pues son normas que de alguna manera van ganando una pretensión de universalidad, pero en esa pretensión de universalidad lo cierto es que la aplicación interpretativa de esa norma muestra su transformación, su continuo cambio. Y eso justamente se debe a que no se trata de ver la justicia como un asunto, digamos, reunido en un ente llamado ley, llamado jurisprudencia, llamado como sea, sino en su sentido que va abriéndose y conjugándose en la experiencia lengüística. Y simplemente un asunto aquí para recordarnos, y es que ese digamos, el carácter lengüístico del mundo, ¿sí?, lo que va mostrando es que en su continua apertura y en su continua deformación va mostrando que ella tiene un carácter, digamos, hace fuerza el carácter especulativo que tiene el lenguaje y que es el que impide el cierre. Es esa especulación, esa posibilidad de encontrarse con lo no dicho en relación con lo justo, lo que hace que ella misma se vaya abriendo y sea una experiencia sin cierres. Y ya simplemente para terminar este pedazo de introductorio en relación con la estructura ontológica, simplemente recordarnos, como ya lo decía Fernando y Andrés ahorita en sus preguntas y otras colegas, pues que digamos, la justicia está atravesada por un rasgo temporario que, digamos, es estructural dentro de la existencia misma. Y esto nos habla varias cosas. El rasgo temporario, digamos, nos muestra que el carácter de comprensivo que se abre como proyecto, ¿sí?, pero que se interpreta, o más bien ese proyecto hacia el lugar de lo otro, no implica el abandono de la tradición, es decir, del lugar en donde uno está arrojado, pues ese juego en donde futuro manejado como proyecto, pasado manejado como tradición, se circunscribe en un lugar que es dar respuesta al presente que pone como esa tensión a flor de piel. Entonces es ese juego un poco, es muy lindo aparte, en donde el tiempo como que se va mostrando en sus diferentes complejidades en una experiencia concreta del mundo. Simplemente para señalar una situación, y es que cuando estamos en más bien cuando somos plenamente, cuando abrazamos esa constitución temporaria del mundo, nos damos cuenta que la realidad es finita y la realidad de alguna manera se muestra como va mostrando sus propios límites. Son límites que en todo caso se van nuevamente, van abriéndose en cierta medida, también cerrándose en la medida en que se va ganando una distancia en el tiempo, ¿sí? Hay un tiempo que de alguna manera el tiempo aquí lo que quiero resaltar es que además de su historicidad, lo que refleja es que tiene un carácter productivo, ¿sí?, en donde nuevamente lo que de alguna manera puede ser justo o injusto para algún momento determinado, lo que revela es que los filtros del tiempo van, digamos, decantando nuevos parajes significativos de lo que el mundo va significando. Entonces simplemente quería hacer como esa introducción porque recordando el carácter comprensivo, digamos, anímico, lenguágico y temporario del mundo, pues nos va dejando una serie de consecuencias en donde lo justo emerge como un proyecto finito que no puede ser totalmente cerrado ni duradero y que debe permanecer abierto a lo insospechado que se va acaeciendo cuando emerge la tensión con el presente. Y esto último, lo de la tensión con el presente, es lo que yo quiero problematizar, es lo que yo quiero ahondar ahora, porque es aquí donde creo que las traducciones deben empezar a reescribirse. Entonces, a lo que voy a ir es que esa tensión tiene, digamos, una base ontológica y también va a tener una base fenomenológica respecto a la experiencia de la justicia. Entonces,
Para poder hacer esa introducción, sí quisiera primero como, digamos, que nos acordemos de algo que está en Verdad y Método y que, digamos, simplemente ya que haciéndome, ahí sí me ayudan a corregir traductores, por favor, uno podría decir como algo así como que, como es cierta, digamos, como que es ciertamente importante que esa polaridad entre familiaridad y extrañeza son como donde se fundamenta la tarea de la hermenéutica. Y también aquí hay una tensión, el concepto de Spannung aparece allí. Digamos, estos juegan esa tensión juega o aparece entre familiaridad y experiencia, y es en este entre que es tensivo, donde está el verdadero lugar de la hermenéutica. Esto porque lo traigo aquí, no lo traigo en la traducción en español, porque en español normalmente traducen en vez de in diesem zwischen como traducen algo así como es este punto medio el verdadero topos de la hermenéutica. Y creo que ubicarlo en términos de punto medio no deja ver el carácter tensivo en el que subyace ese proceso de intermediación entre familiaridad y extrañeza. Y entonces uno empieza ahí a decir, uy, pero espere, ¿cómo así? O sea, estamos en una realidad continuamente conflictiva, pero ¿cómo va a decir eso si yo estoy simplemente interpretando el mundo de la forma más tranquila y pasiva como de pronto uno se puede encontrar en la realidad? Pues vamos a ver entonces qué significa ese Spannung para poder darle ese, digamos, un lugar, digamos, intento yo como adecuado. Para ello, digamos que uno encuentra unos textos fabulosos, sobre todo en la época en donde se hace, si se quiere, se llama pues dentro de la filosofía heideggeriana como el giro, otro comienzo del pensamiento occidental, y muy concretamente me sitúo en estos textos que Heidegger trabajó en relación con la filosofía heraclitea y con la filosofía de Anaximandro. Porque si bien ahí, digamos, la pregunta que acompaña a Gadamer tiene que ver más con, en relación con la verdad del ser, lo cierto es que empiezan a aparecer un poco los fundamentos ontológicos del concepto Spannung, que aquí quiero poner como el carácter originario de una experiencia del justo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice básicamente Heidegger cuando examina esos textos? Por un lado, nos dice que, recordando a Heráclito, digamos, en su famosa fórmula de la unidad de los opuestos, en donde lo uno está, digamos, yergue en relación con una relación tensiva, lo que él nos muestra es justamente que esa armonía que guarda la verdad del ser, o sea, la armonía donde digamos, va surgiendo el mundo, se va desocultando, en todo caso no puede ser totalmente aprehensible, porque si somos, digamos, si vamos a tomar en serio que el mundo tiene esa capacidad de apertura, lo cierto es que va a haber un elemento que no se nos va a escapar y que va a ser de alguna manera oculto dentro del proceso de diseminación de la verdad en general. Y es justamente cuando él empieza a ver esa relación de ocultamiento y desocultamiento en donde encuentra cómo aparecen el concepto de tensión, el concepto de Spannung, en donde él dice esa unidad que se va ganando de la verdad, ¿sí? Reconociendo que es una verdad que está entre ocultamiento y desocultamiento, se debe a unos movimientos de antitensión y de contratensión. La verdad es que es difícil traducirlo porque se refiere a Widerspannung und Gegenspannung, que ambas vida y Gegen pues son prefijos que refieren a lo contrario, no vida en términos como de lo repetitivo, sino ahí ya ustedes lo pueden ver. Entonces, lo que interesa aquí es que cuando es unitario, digamos, la unicidad de esa verdad, lo que va mostrando es que van jalándose los extremos, pero también se van distensionando ellos mismos por la misma fuerza que juegan esa relación de tensiones contrapuestas, ¿sí? Y es en esa relación de tensiones contrapuestas, a propósito de la filosofía heraclitea, en donde se va ganando una armonía en relación con lo que se vive como verdad.
Pero además de eso, y es algo interesante que también quería compartir con ustedes, y es que yo sí creo que Heidegger no fue completamente ajeno o, digamos, no desestimó completamente el problema por la justicia. No la justicia en términos, digamos, del mundo práctico, porque ya sabemos que la filosofía ontológica de Heidegger es anterior a lo teórico y lo práctico, pero sí rescata el concepto griego dike, y eso lo hace a partir del texto del dicho de Anaximandro, que es el primer, pues, si quiere, sentencia del pensamiento occidental, ahí más o menos lo ubica Heidegger, y ese concepto de dique no lo entiende como esa justicia moral, sino como el proceso de ajuste. Él habla de Fouque, ¿sí? En relación con esas relaciones de tensiones que se van suscitando en un proceso de dilucidación de la verdad del ser. Luego, esto lo que nos pone es que el mundo de tensiones que habla Heidegger no es, como él lo dice, no son las tensiones shakespearianas, no son las tensiones de animadversión o de completa antagonismo. No se refiere a eso, pero sí se refiere a esa necesidad de que lo que se desoculta del mundo que ya tenemos un poco presente es precisamente por ese proceso de tensión que allí se va ajustando a medida que se va, digamos, experimentando el mundo. De allí que él diga que el ocultador se garantiza su esencia al surgir. Y abrigar no quiere decir tornar inaccesible, sino colocar bajo la protección de algo. Luego, la conclusión de todo esto es que la atención no es contingente en la comprensión hermenéutica, sino su modo fundamental de acontecer. Lo que acontece en el mundo es justamente de esos procesos de tensión a las que yo estoy aquí apelando. Pero esto a partir de lo que nos puede decir Heidegger. Pero hay algo muy interesante y es, bueno, ese registro que es muy ontológico, que es un poquito como complejo incluso de roer, ¿cómo se puede encontrar dentro de la filosofía gadameriana? Y aquí es donde yo encuentro que la tensión a la que yo estoy apelando como un elemento ontológicamente originario dentro del proceso de comprensión acaece en la fusión de horizontes, y es ahí donde, digamos, yo sí creo, yo, digamos, personalmente no creo que la fusión de horizontes sea un lugar feliz como dentro de la filosofía gadameriana. Al contrario, la fusión de horizontes nos permite una instancia superior de sentido, porque el elemento tensivo en ese proceso es la interrogación, es la pregunta, es la forma en cómo, de alguna manera, en la experiencia concreta, ella va ganando como su constatación y va abriendo como esas aperturas del mundo. Y esto, digamos que lo señalo especialmente porque recordemos también los tres momentos bonitos que plantea Gadamer en relación con la experiencia, ¿no? El primero habla de que la experiencia tiene un poco como de la imagen del ejército en fuga aristotélico, en donde no todo, digamos, que va surgiendo como en relación con un método en donde vamos a un destino final, sino que cada soldado, cada elemento va como comportando su propia dirección, pero llega un punto en donde esa acumulación de elementos va generando como un ajuste en relación con eso que se experimenta. Y también, y aquí rescato el elemento de la inversión que él reconoce con Hegel, y ese proceso de inversión es nada más y nada menos que el proceso de reconocer que uno se tiene que negar para poder experimentar, ¿sí? O que ya está en el proceso de experiencia, más bien, no es que se tenga que, sino que ya se niega el mundo que uno digamos, va interpretando a medida que experimenta. Y por eso es que ese proceso de negación está tan relacionado con el padecer que él rescata de Esquilo, ¿sí? Porque básicamente el mundo se nos muestra de un modo completamente diferente a lo que uno pues presume. Entonces, la primacía de la pregunta, que es como el elemento que él destaca de esa filosofía de la experiencia concreta, es lo que yo digo, ahí está el lugar de la tensión en la filosofía gadameriana.
Y entonces ese proceso es el que de alguna manera también va a acompañar cualquier experiencia de justicia que nosotros queramos darnos. Y eso es muy interesante porque es muy propio, o sea, tiene como dos posibilidades, no, pero al menos quiero destacar dos posibilidades. Una que tiene que ver con las experiencias propias que tiene un juez cuando interpreta una norma, y es hacerse un problema jurídico, ¿no? Hacerse el cuestionamiento de cómo una norma que integra una tradición se aplica concretamente al caso concreto. Y es allí, en esa pregunta, en donde se abre la nueva posibilidad de significación de lo que la norma comporta, ¿sí? Pero así como hoy es, digamos, absolutamente posible que esto se vea en el trabajo de un juez para aplicar una norma concreta, también mi punto está en que eso se presenta en los casos extremos, en los casos donde ya no el intérprete de la justicia vía juez, sino el intérprete de la justicia vía incluso víctima o victimario, hace una interpelación de esa tradición normativa con otro tipo de acciones de donde ahí emergen las preguntas en relación con esa tradición. ¿Y cuáles tipos de acciones? Ya lo vamos a ver, porque eso tiene que ver con el desacatamiento de las normas. Solamente quería hacer aquí como esa, digamos, precisión, creo yo, en términos de lo que está en esa fusión de horizontes, una fusión de horizontes que es extensiva, que no es antagónica, pero que es extensiva en términos de la posibilidad de abrirse un nuevo mundo a partir de la estructura interrogativa de la experiencia. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, pues, digamos, simplemente para indicar, para reforzar lo que ya acabo de decir, y es que Spannung, en términos, digamos, de lo que ya nos decía Heidegger, es el que nos da la posibilidad como de acontecimiento del mundo, esa apertura que en términos ontológicos acompaña al ser, ¿cierto? Pero en términos fenomenológicos, como ya lo decía, ese Spannung que aparece como en la fusión de horizontes, que nuevamente puede ser en el trabajo propio de un juez, pero también en otro tipo de experiencias en relación que tengamos con esa vida concreta. Luego, aquí simplemente quisiera destacar que esto nos va a llevar a una serie de tensiones muy complejas, y es que el conflicto caece como lugar hermenéutico de la justicia, porque ella misma se moviliza cuando se interroga, incluso esa interrogación puede ser en contra de la misma justicia. Ese es el punto que es también como bien maduro en términos de una experiencia hermenéutica de lo justo, en donde lo justo no se trata simplemente de una subsunción de una tradición jurídica a un caso concreto, sino de cómo esa tradición jurídica aplicada no es posible subsumirla, sino es necesario incluso cuestionarla, rebatirla o incluso ir en contra de ella. Entonces, para poder hacer pronto un poquito como, digamos, hacer un poquito más como de ver las honduras de esta explicación ontológica, que puede ser un poco exhaustiva, ¿sí? En una experiencia concreta, pues yo quiero llevarlo a la experiencia de la justicia para la guerra. Y para ello también parto de lo que ya establece Gadamer en Verdad y Método en relación con la hermenéutica jurídica, porque lo que voy a decir es, la justicia no se agota en el derecho, eso digamos que ya lo he dicho desde el principio, pero sin duda lo que allí pone va a decirnos algo en relación con cómo se interpreta las tradiciones normativas más allá de ese derecho. Entonces, yo no voy a repetir, yo creo que la profe fue bastante clara y enfática en mostrarnos las honduras, digamos, de ese capítulo. Simplemente destacaría lo siguiente, y es que Gadamer es muy enfático en mostrar que esa realidad, pues en virtud de su carácter lenguágico y comprensivo, se puede leer como un texto. ¿Sí? Es un texto, en este caso un texto normativo, en donde se va reconociendo su sentido en la medida en que se va aplicando. Entonces, por eso es que es tan ejemplar
como decías tú, la experiencia de la hermenéutica jurídica. Y hay aparte, aquí hay algo que sí quiero resaltar, y es que Gadamer sí encuentra también una, digamos, cierta familiaridad entre, digamos, estas experiencias con la experiencia o el concepto de frónesis, que es el que trae la ética aristotélica, en donde básicamente esa frónesis, como ya lo decía ahorita la profesora, es como una especie de consejo para poder dar una solución práctica al mundo que lo está interpelando, ¿cierto? Y por eso es que no se trata de un conocimiento teórico como el de la técnica jurídica de los abogados, en donde usted aplique la interpretación del legislador o la interpretación sistemática de la norma. No, se abandona esa, digamos, esa tradición que es muy propia del siglo XIX, una verdad única del derecho o de lo justo en relación con esos métodos interpretativos, y más bien le acompaña esa experiencia de lo justo, esa experiencia hermenéutica de la justicia, un saber práctico que recoge de Aristóteles. Pero aquí hay algo muy interesante que voy a leer, y no está acá, pero voy a leer textualmente de Verdad y Método. Y es que ese carácter fronético, digo yo, esto no lo dice Gadamer, sino mi interpretación de Gadamer, a partir de lo que voy a leer, permite ver que una posibilidad de esa frónesis en relación con la experiencia de lo justo tiene que ver con la negación de la tradición jurídica. Y esa forma de negación digamos que no anula la conservación de esa tradición. Esa tradición se conserva como sentido en el lenguaje, ¿cierto? Pero sí muestra digamos, los límites de su alcance en términos de una situación concreta. Y dice lo siguiente Gadamer, cito: el que se niega a obedecer una orden la ha entendido. Se niega a hacerlo porque es él el que la aplica a la situación concreta y sabe lo que su obediencia implicaría para esta. Evidentemente, la comprensión se mide según un patrón que no está contenido ni en la literalidad de la orden ni en la verdadera intención del que la da, sino únicamente en la comprensión de la situación y en la responsabilidad del que obedece. Por eso no hay duda de que el receptor de una orden tiene que comprender a su vez productivamente el sentido de la misma. Y eso al intérprete le cae la posibilidad de no hacerlo, es decir, de no ejecutar la orden, aunque la haya comprendido o precisamente por eso mismo, ¿sí? Entonces, cierro la cita, lo que ahí dice Gadamer en pocas palabras es que, como ya estoy diciendo, ese carácter de encontrar el mejor derecho o el mejor consejo que uno da, y ahí de hecho introduce un concepto un poco difícil de traducir, que es como mit sich zu again, una vuelta así, en donde básicamente hay un proceso de autodeliberación para poder actuar en un contexto determinado, le da la posibilidad de que esa acción justa pueda ser precisamente, en términos de esa tradición, a inaplicar la orden de lo que dispone un sentido jurídico o normativo del mundo. Entonces, en ese sentido, viendo la posibilidad de que si la justicia se lee como un texto y se practica incluso en la posibilidad de ir en contra o de desacatarlo, entonces, ¿qué nos puede decir esa experiencia en relación con una justicia para la guerra? Ese es el punto que quiero aquí ver. Y digamos que para eso yo, pues, digamos, no quiero desgastar el espacio, pero uno puede encontrar diferentes tradiciones, eso sí es de lo que un chorrero de asuntos muy hermosos por demás en relación con lo que se puede decir de la guerra. Yo ahí al menos situó varias posiciones. Hay unas posiciones que ven a la guerra como un proceso de justificación o no, de ahí que nazcan el concepto de guerras justas o de guerras injustas. Y si ya estamos diciendo que la guerra puede ser justa, estamos calificando esa posibilidad de que ese proceso de experiencia de lo justo implica el desacatamiento de las normas que se quieran poner en una sociedad determinada, ¿sí? Otro tipo de, digamos, aproximación sobre la guerra tiene que ver con su determinación de si las guerras son
ideológicas o no son ideológicas. Digamos, ahí se presenta un debate y eso es muy contemporáneo de hecho, porque hay quienes dicen que después de después de la Guerra Fría, las guerras se transformaron, son ahora guerras privadas, ya no son guerras ideologizadas, pero hay otros autores que destacan que la guerra, producto de ese camino, van formando, si se quiere, como formas de vida y contextos en donde ya hay justicia incluso en medio de un contexto de guerra. Y otras posiciones, como las que trae aquí Sebastián Schneider, en donde, digamos, el concepto de la guerra se tiene que situar a una serie de atributos determinados para decir que ella sea o no una experiencia de tal magnitud. Lo cierto es que yo digo, bueno, al margen de pronto de esa presentación del debate en torno a lo que puede significar la guerra, hay una, digamos, corriente que yo circunscribo cercana a la hermenéutica, y es ver a la guerra como marcos interpretativos, y es el concepto del libro Frames of War de Judith Butler, en donde ella desarrolla ese asunto, en donde destaca básicamente que al margen de lo que puedan significar las armas contra la gente, al margen de la masividad de la crueldad que pueda haber en una guerra, lo que realmente está determinando el sentido y el alcance del concepto son las interpretaciones de quiénes son, cuáles son esas vidas que merecen o no ser lloradas, o reviable es la palabra que ella usa, un poco también difícil como de traducir para mí, y que tienen como esa connotación de como determinación de merecimiento de alguna dignidad en medio de ese contexto a partir de la interpretación. O sea, no son ya las armas las que determinan, sino la interpretación de los sujetos que ya están allí los que determinan quiénes son, digamos, los alcances de ese concepto de guerra. Y digamos que yo lo que sí considero a partir de eso, de ese reconocimiento de que la guerra son marcos interpretativos, es una posibilidad que creo que puede generar espina, y seguro que se puede usar a Gadamer contra mí, pero yo considero que si uno lleva esto al extremo, allí también encuentra experiencias hermenéuticas genuinas, en la guerra, porque en la guerra ya también se están presentando ese carácter comprensivo que se tiene sobre lo otro, ese carácter de apertura tamizada por esa estructura, digamos, ese ánimo que impulsa a quienes actúan en la guerra a generar algún tipo de interpretación sobre la misma. Ella también, la guerra, está enmarcada dentro de procesos, son resultados de procesos históricos que la van, digamos, van mostrando su decurso significativo, y sin duda alguna esas tradiciones de lo que en la guerra se va haciendo, se va diciendo, también ya van formando tradiciones que es, digamos, con carácter lenguágico o con sentido. Sin embargo, hay una situación que es bien particular, y es que la guerra, sin duda alguna, a pesar de que yo estoy tratando de demostrar que tiene una posibilidad como experiencia hermenéutica, ella misma tiene sus propios límites, y son los límites esos límites los que permiten mostrar que ya en la experiencia de guerra también aparece la interrogación de la que hablaba, el carácter tensivo, ¿sí?, que acompaña la experiencia en general, que hablaba ahorita con Gadamer y con Heidegger. ¿Y cuál es el elemento de interrogación que en un contexto de guerra se puede emerger? Justamente los procesos en donde aquellos que son incontados en el logos empiezan a hacer una especie de reacción sobre esa guerra, y esos momentos de reacción sobre la experiencia de guerra, que digo yo, son los que abren la interrogación, el carácter tensivo de la experiencia hermenéutica de la guerra, son los que, digamos, se circunscriben, entre otras, en los modelos de justicia transicional. Entonces, ya para terminar, ahí, eso, gracias. Y ya para terminar, entonces, digamos que la justicia transicional tiene una, digamos, dentro de algunas interpretaciones tiene esa connotación, y es que hace una inversión respecto de donde va a poner su foco. Su foco ya no va a ser simplemente en la retribución, ya no va a ser simplemente en el castigo y en la sanción, como si el régimen jurídico no hubiera sido previamente interpelado con la experiencia de la guerra,
sino que va a poner su atención en esos incontados que hacen que la guerra se movilice como experiencia y ponga su límite en el sentido. Y ese foco, entonces, ¿en dónde va a estar? En las víctimas. Y es allí, por ejemplo, y en los victimarios, por supuesto, pero en las víctimas quiero hacer énfasis en eso, porque son las víctimas las que han venido ganando centralidad dentro de ese proceso de justicia transicional como respuesta a esta estructura hermenéutica de la experiencia, ¿cierto? Entonces, con esos procesos de justicia transicional, ya lo decían ahorita, digamos, no se trata simplemente de modelos digamos, jurisdiccionales, de tribunales y de ejercicio propio de jueces en relación con normas concretas, sino también modelos que pasan, no son extrajudiciales, como la conformación de comisiones de la verdad o las unidades de búsqueda de esas personas que fueron incontadas en ese ejercicio interpretativo en donde la guerra tuvo algún sentido, ¿cierto? Entonces es allí donde la justicia transicional, es mi apuesta, tiene esa connotación como el camino de la interrogación que abre y que forma el sentido tradicional de una experiencia de guerra. Entonces, eso claramente lo que busca es recuperar algo que Hartmut Rosa ya también plantea, y es que el mundo está de alguna manera en atención a ese oído hermenéutico que acompaña a la experiencia, al desplazamiento al lugar del otro. Lo que busca con esa resonancia es ganar las vibraciones o los ecos de esos incontados, de esas víctimas, incluso victimarios que ya fueron partícipes de esa guerra, cualquiera sea su calidad, ¿cierto? Y eso entonces, de alguna manera, es como el carácter como ontológico que acompaña a esa experiencia de justicia transicional. Pero como la justicia transicional tampoco es el cierre, no puede ser el cierre a un conflicto que, digo yo, está permanente abierto por la estructura tensiva de la experiencia, pues muestra entonces una serie de aporías que ya también se han venido constatando en ejemplos concretos, como el concepto de perdón responsabilizante, en donde, digamos, hay algunos autores en donde han planteado que si se llega a algún tipo de perdón general concedido por el Estado que aplica ese modelo de justicia transicional, con arreglos de castigos, pues ya de alguna manera se va tejiendo o se va resolviendo ese conflicto que busca cerrar la justicia transicional. Y lo cierto es que no, exigir el perdón reproduce una pasividad de las víctimas. Hay asuntos que son imperdonables y que seguramente ahorita Claudia nos va a presentar sus puntos sobre el asunto, pero lo que yo quiero mostrar aquí es que ese carácter de imperdonabilidad sobre ciertos asuntos que están en esa experiencia de guerra no desaparecen con la condena. Y aparte, otra poría que se va constituyendo en relación con esta experiencia tiene que ver con la necesidad de que la justicia transicional necesita del conflicto para poder escuchar genuinamente. Pero lo aporético es que ella busca es más bien cerrar, ¿cierto? Entonces es allí en donde de alguna manera trato de esbozar como ese continuo camino en donde estas experiencias que digo yo son hermenéuticas van ganando sus límites conforme la estructura ontológica de la experiencia. Y ya, pues para finalizar, escucharles y no aburrirlos tanto, simplemente quisiera terminar con unas conclusiones finales. No sé si puedas poner el documento adicional. Y es unas conclusiones finales que de alguna manera esta investigación, que aquí de pronto he contado de forma muy rápida y machetera, pues tratan de exponer. Y es lo primero, la justicia es ontológicamente tensiva. Aquí lo que digo es que el recorrido de esta investigación permite afirmar que la justicia no es un estado que se alcanza, sino un modo de acontecer que se sostiene en la tensión. La hipótesis que la orientó, es decir, que el conflicto es la condición de posibilidad ontológica de la experiencia de justicia, encuentra su fundamento más hondo en la estructura misma de la comprensión hermenéutica. Si la disposición afectiva ya abre el mundo antes de todo juicio y los prejuicios son la condición del comprender, entonces la atención no es una propiedad que la comprensión
no es una propiedad que la comprensión tenga en ciertos momentos, sino que la forma misma en que la disposición afectiva y los prejuicios se relacionan constitutivamente con la alteridad. Dicho de otro modo, la tensión no surge cuando dos horizontes se encuentran. Ya estaba operando antes, en la estructura misma del estar en el mundo. La fusión de horizontes no produce la tensión, sino que ya está situada como intermedio que mantiene abierto el sentido y permite ganar una mayor generalidad. A eso me refiero cuando hablaba ahorita de ese exhibition tensivo, ese entre tensivo que es el verdadero lugar de la hermenéutica. La otra conclusión que quisiera aquí simplemente destacar es que la guerra como experiencia hermenéutica pone límites a la comprensión. Y es que si la justicia es tensiva en su estructura ontológica, la guerra representa el caso en que esa tensión es llevada a su punto más extremo y simultáneamente más amenazado. Si quieres el segundo punto, que ya vamos ahí. Esto es para que la profe también pueda comprenderlo. Ahí está. Gracias. El horizonte de la pregunta que abrió el tercer capítulo señalaba un límite de la comprensión, a saber, la guerra se presenta como una experiencia con sentido, comprensible, donde se forjan modos de vida y tradiciones morales, jurídicas, militares, etc. Sin embargo, cuando la violencia organizada impone el dominio del cuerpo y el cálculo de las armas sobre el decir del otro, lo que se produce no es un diálogo deformado, sino su interrupción. La resonancia se destruye y con ella la posibilidad de que los horizontes se pongan a prueba mutuamente. Hay un vaciamiento de las relaciones en el mundo. Es precisamente este agotamiento del logos el que obliga a la historia a generar nuevas formas de recomposición, es decir, la que constata que en esta experiencia extrema sigue corriéndose la relación de tensión y ajuste ontológica que cobija la experiencia. Pues bien, la interrogación de las víctimas, las demandas de los incontados y la lucha por transformar las tradiciones conforme nuevos horizontes que vuelvan a estos, los incontados, un lugar diferente en la conversación, es la que empuja históricamente hacia los modelos de justicia transicional. Son estos modelos las traducciones fenomenológicas de la relación de desocultamiento del mundo cuando está estancado con la tecné de la violencia. Eso me lleva a un tercer punto, abajo, al tercer punto, Samuel, por favor. Ajá, ahí abajito. Ahí en donde dice Scope of Transitional Justice. Ahí está bien. Gracias. El tercer punto que quiero destacar, ya para terminar, es que hay unos alcances de la justicia transicional como experiencia hermenéutica. Y es la justicia transicional como ente que tiene su expresión contemporánea por los efectos de la guerra y dictaduras del siglo XX, bueno, aunque haya quienes consideran que esto viene de más atrás, desde la antigua Grecia, como John Elster, representa un intento sistemático de responder hermenéuticamente a la demanda de los incontados en la guerra. Sus apuestas de restituir la voz donde fue silenciada, de hacer de la escucha un mecanismo institucional de reconocimiento, de recomponer los tejidos de una sociedad fragmentada a través de la rehabilitación de la memoria y la tradición, que es silenciada, coincide con la estructura de lo que esta investigación describió como el núcleo de la experiencia hermenéutica de justicia, una que no aplica imparcialmente una norma, sino deja que el sentido de lo justo emerja del encuentro con el otro en el lenguaje. En ese sentido, la justicia transicional no es pura excepcionalidad del sistema jurídico ordinario, sino su expresión más consciente de la historicidad constitutiva de toda comprensión del gusto. Nuevamente, ya para ir terminando, el punto de las aporías. Para que haya reconocimiento genuino del otro, la tensión tiene que permanecer viva. La diferencia tiene que poder vibrar para que el rechazo de una guerra sea posible, tanto como el que se ejerce contra la tradición normativa que, en virtud de un saber práctico, se acopla mejor en el caso concreto. Tanto como la guerra trae instrumentos técnicos que reducen el mundo en un tipo de verdad, la justicia institucional que la transforma también opera cerrando. Las sentencias y los informes oficiales fijan el relato social sobre el conflicto, condiciona el perdón y administra el dolor. Al hacerlo, no repara la interrupción del diálogo, sino que continúa bajo otra forma, porque sigue tratando como disponible lo que por su propia estructura ontológica no lo es. La aporía es entonces que la justicia transicional necesita del conflicto abierto para tener algo genuino que escuchar, pero su razón de ser es cerrarlo. Si quieres, pasemos al último punto para cerrar. Ahí es simplemente una reiteración. Y es que esto anterior también me permite a mí dar unas palabras
sobre el humanismo hermenéutico, llamémoslo. Porque esta investigación se desarrolló en último término como un debate con cierta tradición humanista que concibe al ser humano desde la determinación de su realidad concreta. En ningún momento quise volver del ser humano un ángel o un demonio, sino que las experiencias que se examinaron buscaron evitar que la guerra fuera calificada como una aberración del ser humano verdadero y que la justicia sea una especie del retorno al idilio. Más bien, cuando Gadamer expresó en términos precisos al hablar de la verdadera humanidad del hombre, por allá creo que eso fue en La incapacidad del diálogo, un texto que él tiene en Verdad y Método 2, nuevamente, cuando él habló de la verdadera humanidad del hombre como la disposición a dejarse guiar por el otro en la formación de una nueva comprensión del mundo, está asumiendo el poliedro significativo de lo humano, su talante constructivo, conservador, solidario, incluso en relaciones destructivas o apocalípticas. El ser humano no es humano porque persiga el bien, sino porque comprende. Y comprender significa estar constitutivamente abierto al decir del otro, incluso cuando ese decir le interpela, le descoloca o lo obliga a revisar lo que tenía por cierto. Es en este sentido que la hermenéutica ofrece una respuesta al humanismo moralizante. Uno evite reducir la conducta mediante cálculos o valores absolutos, pues el arrojamiento en la experiencia necesariamente va a requerir que los puntos finales y definitivos sean negados. Experimentar comporta un padecer, dice Gadamer. Entonces, simplemente quería cerrar con estos puntos y agradecerles por la escucha y qué pena la extensión. Gracias. Oscar. No, yo tengo tengo como dos cosas. La primera es una observación que me parece bien positivo ese tema de, bueno, eso da hasta para un doctorado, el tema de la justicia en Heidegger. Hay unos aspectos que son bastante, que yo recalcaría en tu exposición y es esto de unir el tema de la justicia con el encontrarse. Es fundamental porque es que la justicia no es solamente un problema no es solamente un problema jurídico, no solamente es un problema político, sino también es un problema de cómo nos encontramos. No solamente los que son afectados, que tú usaste una palabra ahí muy interesante, que es como de algo cercano al daño, que eso tiene que ver con la… Pero yo haría una observación ahí en todo tu trabajo, y es que ahí en la construcción con Heidegger no aparecen mucho los otros. Y es que el problema de la justicia hay que enrocarlo con esa investigación que él hace sobre los otros. Eso pues en el ánimo de que quede más reforzada la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ahí está como la vía hacia lo político. Y la segunda cosa ya es como una pregunta de cómo lo considerarías tú, y es que la justicia, el problema de la justicia surge, de pronto se puede investigar hermenéutico, fenomenológicamente, a través de su ausencia, y es el problema de la injusticia, así como él hace con lo de los útiles, que es el útil. Entonces cuando el útil está dañado, la injusticia de pronto abre la puerta a lo que podría ser la justicia, ¿sí? Y entonces ahí mi pregunta es si el problema de la justicia no es más bien, con esa experiencia de ser para la muerte, una ruptura del significado. Y ahí es donde a uno como que le parece que empieza a clamar justicia perdida. No sé cómo lo veas tú. Y gracias, esa exposición a mí me pareció muy buena. ¿Respondo? ¿Sí? No, pues no sé si va.
Gracias, Oscar, nuevamente por las preguntas, siempre bien iluminadoras. Frente al punto, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en la investigación trato de hacer cuidado, o más bien precisión sobre justamente esa ausencia. Ahí hay un debate, ¿no? Pero llamémoslo ausencia en relación con el valor de lo otro dentro de la filosofía heideggeriana. Creo que uno podría igualmente rescatar algo alrededor del concepto de Mitsein, en donde pues precisamente en el mundo lo que se va haciendo no es en la soledad, y creo que todos lo sabemos, sino en esa relación del ser con, del ser con ese mundo que implica una otredad que no es simplemente la tangible, sino que incluso todo aquello que es capaz de interpelar el sentido de lo que un intérprete tiene para iniciar su camino experiencial en el mundo. Creo yo que, y como lo hago en la tesis, de pronto en la lectura espero se pueda denotar eso un poco más. El carácter de lo otro lo rescato es a partir de Gadamer, que sí lo pone ya en un lugar preponderante, pero en todo caso creo que esa relación con Heidegger no es completamente, digamos, ajena. Nuevamente esto es debatible, hay quienes piensan lo contrario, yo estoy como todavía muy abierto a todo eso, obviamente, sí, pero lo veo como con una relación donde lo otro no necesariamente está excluido, aunque pues hayan buenas razones para pensarlo así. Frente al tema de la injusticia, absolutamente de acuerdo. Yo creo que es justamente en ese agotamiento del mundo en donde lo injusto va siendo como el camino para asentar la noción de lo justo. Es una relación dialéctica casi de juego de negaciones. Es más, así creo yo que es lo que comporta el hecho de reconocer el carácter de inversión de la experiencia que Gadamer destaca con Hegel, ¿sí? Y lo que yo quisiera de pronto precisar a propósito de esa pregunta es que en todo caso cuando digamos, lo que es justo muestra su debilitamiento en relación con el presente que lo interpela, no implica en todo caso que esa tradición desaparezca, ¿no? Ya al contrario, las tradiciones a uno lo acompañan. Y un ejemplo que traigo por ahí en la tesis para ese asunto es incluso el ejemplo que pueda suscitar la esclavitud. Porque a pesar de que la esclavitud, para situarlo en nuestro contexto, por allá en 1856 creo que fue, o 54, no me acuerdo, digamos, fue legalmente abolida, pues lo cierto es que la esclavitud como tradición con sentido sigue permaneciendo incluso hoy como una posibilidad interpretativa para poder incluso actuar críticamente frente al mundo. Y no es gratuito que entonces, por ejemplo, hablemos de esclavitud en las nuevas formas de relaciones laborales contemporáneas o en formas, digamos, inclusive en ciertos procesos académicos también podría haberlo uno allí, y lo que eso permite es justamente reconocer que la esclavitud, a pesar de que ya no sea justa o legal, pues no desaparece como tradición, y eso digamos que está también a la base de esa pregunta en donde dices vos que hay una ruptura del significado, pero es una ruptura del significado que motiva a su renovación, pero no a la extinción de una tradición, porque nuevamente ella lo acompaña a uno en cuanto digamos, en cuanto tiene una estructura lingüística en el mundo. ¿Pregunta o comentario que realizar? Creo que tenemos tiempo para una última. Sí, gracias Miguel Ángel por la presentación. Tengo como varias cuestiones ahí, como comentarios. El primero es que parece que, bueno, igual eso pasa con estos intentos de pensar como la política. Yo mismo hice mi tesis de maestría, ¿no? Como sobre política en Gadamer, pero creo que es normal, digamos, reproducir ese vicio. Yo también lo hice, pero entonces pues le voy a decir a usted cuál es el vicio. Es como muy abstracto, ¿no? ¿En qué medida lo veo muy abstracto? Porque es como un silogismo, no un silogismo hegeliano, sino formal.
Entonces, como comprender significa X, Y, Z, tiene estas estructuras, justicia es comprender, entonces justicia es estas estructuras que elucidé a la hora de la comprensión. ¿Sí? Digamos que ahí hace falta, como para enriquecer la tesis, bueno, ya la entregó, ¿no? Pero digamos un poquito más de discusión con filosofía política, ¿no? Como hay distintas concepciones de la justicia, pienso como, no sé, la distinción entre logos y foné de Aristóteles apunta a, claro, esta cosa de la palabra y el placer y el dolor, apunta a que la justicia es algo, digamos, que se puede fijar más allá de un juego de intereses o sensaciones de los individuos. No es, digamos, como el utilitarismo que plantea un término medio entre los intereses, entre placeres y dolores, y una balanza, eso sería la justicia. No, en Aristóteles es otra cosa, en Platón también es diferente, digamos, de un juego de intereses, sino pues la correcta distribución de las funciones en la ciudad de acuerdo a las capacidades naturales de cada uno. El contractualismo también tiene otra concepción de la justicia, que es como lo que podemos llegar a acordar como seres racionales. ¿Sí? Rawls también, digamos, es parte del contractualismo, igual, es la justicia, es lo que podemos acordar como seres racionales, con una adenda, que es la citación original, en fin, ¿no? Hay como 1000 concepciones de la justicia, hay un montón de discusiones frente a las cuales la hermenéutica podría contribuir con el concepto de pues, que la justicia es una tradición o hace parte de una tradición. ¿Sí? Entonces, y eso le daría como un poco más de carne, ¿no? Como, bueno, el hecho de que la justicia tenga que ver con la Befindlichkeit, entonces significa que no es simplemente un arreglo entre intereses subjetivos, sino que es otra cosa, no es contractualista porque los que hacen el acuerdo racional ya están dentro de una tradición y tienen una disposición afectiva, en fin, ¿no? Digamos, uno podría como ampliar eso y quedaría como más, sí, no solo como una exposición de conocimiento hermenéutica, sino también pues de hablar de la justicia en relación con cómo la filosofía ha hablado de la justicia, ¿no? Entonces eso como un primer punto, ¿no? Digamos, igual es normal, ¿no? Como pues no se puede escribir todo, pero como para que lo tenga en cuenta, ¿no? Un segundo punto es frente a lo de la comprensión y la desobediencia, ¿no? Me parece como un poco, y creo que a ello sí me distancio de Gadamer, y pues quería preguntarle a usted qué piensa de eso. Como no sé si el derecho puede reducirse o concebirse solo como tradición, es una parte de, pero no es solo, el derecho no es solo eso, ¿sí? Porque el derecho es un sistema normativo que tiene un respaldo en la coacción, ¿sí? Y en la violencia. ¿Sí? Entonces pienso en Hobbes, ¿no? Auctoritas non veritas facit legem, ¿no? ¿Sí? La ley se basa en la autoridad y no en la verdad. Si usted no desobedece una orden jurídica, pues va para la cárcel. Bueno, existe la excepción de inconstitucionalidad, pero al final igual eso nadie lo hace porque usted termina metido en un problema. ¿Sí? Entonces, sí, usted comprende y puede decir, esta orden me parece injusta, pero pues igual hay que obedecerla. En general, muchos hacemos eso, ¿no? Es decir, o sea, vivimos en el sistema jurídico colombiano, aquí nadie en principio quiebra ninguna ley, pero todos podríamos coincidir en que el sistema jurídico colombiano tiene cosas absolutamente injustas, ¿no? Y aún así uno pues paga impuestos y hace todo lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está la violencia, la coacción, ¿no? Entonces creo que también hay un elemento, digamos, del derecho moderno, que me parece que ahí Gadamer ignora, y en esa medida la teoría es como un poquito sociológicamente mal informada, ¿no? Porque es como, si no es como los jueces discutiendo principios, no, pues también hay autoridad, hay cosas que se obligan a hacer en el sentido de coacción o de obligación moral, ¿sí? De verse obligado a, ¿no? De estar obligado a, sino de verse obligado a. ¿Sí? Y también, claro, el derecho es como una voluntad centralizada que intenta como imponer cosas frente al campo social, y eso se aleja un poco de esta lectura de la tradición, que de hecho es muy conservadora, que concibe el derecho solo como una voluntad espontánea. ¿Sí? Entonces ahí creo que hay como una cosa ahí que de pronto haría falta tratar frente al derecho. Y una última cosa es frente a lo de la conexión entre la hermenéutica y Butler, ¿no? Entiendo que hay como, sí, una conexión con lo de los marcos interpretativos, digamos que la guerra no se puede hacer sin tener una interpretación específica del otro. Pero a mí me parece que el concepto de interpretación que maneja Butler está atravesado, es más como Foucaultiano,
y en esa medida se remite un poco más a Nietzsche y a Marx también, ¿no? Y ahí hay como una diferencia con Gadamer por el poder, ¿sí? O sea, como el lugar del poder y de la arbitrariedad en la interpretación, ¿sí? Y claro, en Butler es como difícil plantear como la idea de una fusión de horizontes, como la posibilidad de aspirar a una generalidad superior del sentido a través del diálogo, porque pues, el trasfondo de esa generalidad superior es de alguna manera Hegel, ¿no? ¿Sí? Y claro, ya como desde Marx y Nietzsche se rompe con esa idea de, bueno, hay como un proceso de racionalidad que atraviesa la realidad, que está a la base, que obviamente Gadamer matiza muchas cosas de Hegel, pero creo que esa idea como de una racionalidad que late en el fondo de la realidad, yo creo que todavía está. Y ya Marx y mucho más Nietzsche y obviamente Judith Butler pues diría no, cero. ¿Sí? Entonces creo que hay un disenso que habría que tematizar y como discutir un poco con más profundidad. Pero en general me parece que está chévere, la exposición me pareció muy buena y otra cosita, creo que valdría la pena como distinguir entre tipos de conflicto. ¿Sí? Digamos que el conflicto hermenéutico, que creo que usted lo hace implícitamente, bueno, tocará pues cuando yo lea la tesis ahí miro, ¿no? ¿Sí? Pero hay como, usted hace una distinción como entre un tipo de conflicto que está en la tensión y otro que rompe la tensión, que ya sería como la guerra, cuando deshumanizo al otro y lo mato y es pura violencia. Pero de pronto habría que distinguir entre tipos de conflicto y pienso un poco, no sé, así como por encima la distinción que hace Chantal Mouffe entre agonismo y antagonismo, ¿no? Como que en el agonismo yo necesito la existencia del otro para poder ser yo en la relación de conflicto, mientras que el antagonismo se busca como la eliminación física porque concibo al otro simplemente como un obstáculo para mi existencia, ¿no? Pero muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Andrés, por los comentarios. Lo primero, bueno, son 4 puntos en relación con lo de valorar esta tesis en términos de otras tradiciones de la filosofía política alrededor del concepto, experiencia o lo que sea alrededor de la justicia, como sea que se la interprete. Hay alguna referencia en el documento, pues no traigo acá sobre eso. Igualmente, creo que como todo ejercicio investigativo, hasta cierto punto hay algún rasgo de arbitrariedad para abrir o cerrar el camino de diálogo con algunos autores. Algunos de ellos están allí integrados, pero sin duda alguna, creo yo, y a propósito de la reciente muerte de Habermas y demás, pues creo que reluce la necesidad de traer a cuento su voz, porque pues a pesar de pronto de las diferencias que puedan comportarse, pues sin duda alguna nutrirán en su diferencia el alcance mismo de lo que yo estoy tratando de plantear. Voy a ser un poquito más riguroso en eso y agradezco mucho ese asunto. Frente al tema de que el derecho no es solo tradición, sino que converge en otro tipo de, digamos, elementos que puedan... Bueno, listo. Sí, no, simplemente yo creo que uno sí puede jalar a la tradición incluso para comportar en ella elementos que sean propios de ese ejercicio de derecho bajo esas tradiciones que implican algún tipo de sanciones severas, de cárceles, de castigos o de no haberlo. Es también una tradición sobre la justicia, el abolicionismo. Entonces, y esos también hablan mucho de cuál es el sentido no del derecho. Entonces creo yo que, claro, hay unos elementos que uno en principio dice, no sé hasta qué punto caben en el concepto de tradición, pero creo que sí, igualmente son ellas mismas tradiciones que implican o no otros elementos adicionales a simplemente interpretaciones de normas institucionales o no, ¿sí? Frente a lo otro, a lo de Butler, tomo eso para no demorarme, simplemente asumo ese punto. También creo que no le cabe completamente el concepto a la tradición. Trato de matizarlo en todo caso un poco porque no, hay cosas que de pronto sí, otras no. En todo caso, Butler, a propósito de su carácter, de su interpretación de los marcos interpretativos de la guerra, sí dice algo que yo estoy muy convencido y que voy a tratar de fortalecer mucho ahí, y es que aquí en la experiencia de la guerra no está completamente en entredicho el reconocimiento, sino los términos de reconocimiento, que es otra cuestión.
Y eso creo que es lo que destaco bastante en el diálogo entre los autores. Y terminar diciendo lo de la distinción de conflictos, absolutamente cierto, y digamos que por eso es que parto de esta discusión desde el capítulo relacionado con la hermenéutica jurídica, porque creo que hay una forma de conflicto no confrontacional que igualmente está ahí vigente, y es, por ejemplo, cuando los jueces cambian sus líneas jurisprudenciales, cuando se crean cosas que se llaman como la doctrina legal probable, que son ciertos giros en relación con el sentido que tiene una norma en su aplicación. Ahí el problema no es si es injusta o no, sino la forma en cómo se ajusta al caso concreto, y creo que igualmente habla de ese carácter tensivo, no confrontativo, pero sí tensivo que reluce en la experiencia. Lo voy a tratar de fortalecer allí igualmente, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que volveremos a empezar las ponencias a las 2 de la tarde. Estará la ponencia de Luis Eduardo Gama sobre algo de ontología y justicia. Es que no recuerdo el nombre. Y la mía sobre justicia. Ay, perdón. El fundamento filosófico de la justicia transicional, la ontología hermenéutica de la justicia. Esta será a las 3:40 y está mi ponencia sobre justicia transicional y perdón a las 2 de la tarde. Entonces los esperamos en las horas de la tarde y pues muchas gracias por venir.